Me llamaron viejo inútil. Esas fueron las últimas palabras que escuché en la casa que levanté con estas mismas manos, ladrillo por ladrillo. Un viejo inútil que les dio una vida, que sacrificó sus espaldas para que ellos tuvieran un futuro limpio de cemento y polvo. Y ahora aquí estoy, sentado en el banco helado de una plaza, con una maleta de cartón como única compañera, mientras la noche empieza a morder los huesos. Ellos creen que me han despojado de todo, que me han dejado en la miseria absoluta. No tienen idea de que el verdadero dueño de su mundo de lujos y apariencias no es mi hijo, sino el albañil al que acaban de echar a la calle como a un perro. Mi nombre es Roberto Vargas, y durante 50 años, mi única oficina fue el andamio y mis únicas herramientas, la pala y la cuchara de albañil. Mis manos son un mapa de callos y grietas. Cada una cuenta la historia de un muro levantado, de un hogar construido para otros y, finalmente, para mi propia familia. La casa de la que me expulsaron no era solo cemento y vigas, era el sudor de mi juventud, las noches sin dormir de mi esposa Elena, que en paz descanse, y la promesa que le hice de que a nuestro hijo Mateo nunca le faltaría un techo. Ver esa puerta cerrarse, con mi propio hijo del otro lado bajando la mirada, fue como si una de esas paredes que construí con tanto amor se me viniera encima. La humillación es un frío que cala más hondo que este viento de la noche. No fueron los gritos de mi nuera, Sofía, lo que más dolió sino el silencio cómplice de mi hijo. Papá, Sofía tiene razón. Es nuestro futuro. Tienes que irte, me dijo sin poder mirarme a los ojos. Me entregó la maleta, ya hecha, como si hubieran planeado cada detalle de mi destierro. El sonido del cerrojo girando fue el punto final de mi vida como padre, el eco de una traición que todavía no puedo comprender. Creí haber construido un hombre de bien, pero parece que solo levanté un castillo de naipes, débil y sin cimientos morales, que se derrumbó ante la primera brisa de la ambición. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si en tu rincón del mundo el corazón de un padre también puede ser quebrado de esta manera tan cruel, tan injusta. ¿Es que el amor que se entrega sin condiciones ya no tiene valor? ¿Es que los sacrificios de toda una vida se pueden borrar con 2 palabras hirientes y una puerta cerrada? Necesito pensar que en algún lugar todavía hay gente que entiende lo que es el respeto, lo que es la gratitud, lo que significa la palabra familia más allá del interés y la conveniencia. Ellos no lo saben, pero en el bolsillo de mi viejo abrigo, mis dedos temblorosos aferran algo más que el frío de la soledad. Aferran una pesada y ornamentada llave de latón. No es la llave de una nueva casa humilde, ni la de un cuarto de alquiler. Es una llave que no han visto nunca, un secreto que guardé con Elena durante más de 30 años. Una promesa que nos hicimos para proteger a nuestro hijo del veneno del dinero fácil. Una promesa que ahora, con el corazón roto, me veo obligado a usar no para vengarme, sino para impartir la lección más dura y necesaria de sus vidas. Creen que me han dejado sin nada, solo con los recuerdos y una pensión miserable. Creen que el viejo inútil pasará sus últimos días en la oscuridad del olvido. Pero esa llave en mi mano es el interruptor que puede apagar las luces de su arrogancia y encender una verdad que los dejará ciegos. No sospechan que el humilde albañil al que despreciaron tiene el poder de derrumbar el palacio de apariencias que tanto les costó construir sobre los cimientos de mi amor. Y esta noche, desde este banco de plaza, he decidido que es hora de girar esa llave en la cerradura del destino. Mi historia no empezó en esta ciudad ruidosa, sino en el campo, donde el sol quema la nuca y la tierra se te mete debajo de las uñas para siempre. Crecí con carencias, con el estómago acostumbrado a esperar y los pies descalzos acostumbrados a las espinas. No había futuro allí, solo un ciclo de pobreza que se repetía con cada cosecha. Por eso, siendo casi un muchacho, empaqué mis pocas ropas en un atado y tomé un bus hacia la gran ciudad. No traía conmigo sueños de grandeza, sino la necesidad urgente de sobrevivir, la fuerza de mis brazos como único capital y la promesa a mi madre de que nunca robaría un pan, sino que lo ganaría con el sudor de mi frente. La ciudad me recibió con un rugido de motores,
y una indiferencia que helaba los huesos. Era un monstruo de concreto y asfalto, y yo, un simple muchacho del campo, me sentía insignificante, una hormiga más en un hormiguero frenético. Mi primer trabajo fue como peón de obra, en lo más bajo de la cadena. Cargaba sacos de cemento, picaba piedra bajo el sol inclemente y dormía en barracas con otros hombres que compartían mi misma historia de desarraigo. El cansancio era tan profundo que a veces no sabía si estaba vivo o muerto, pero cada noche al recibir mi paga, por miserable que fuera, sentía que estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a mi madre. Pero yo observaba. Mientras mis compañeros descansaban, yo miraba a los maestros de obra, a los albañiles que con un movimiento preciso de muñeca convertían un montón de arena y polvo en una pared recta y sólida. Había una magia en eso, una dignidad que yo anhelaba. Empecé a quedarme después de hora, a aprender, a preguntar. El maestro de aquella obra, un viejo cascarrabias llamado Don Luis, vio el hambre en mis ojos. No el hambre de comida, sino el hambre de aprender. Fue él quien me dio mi primera cuchara de albañil y me enseñó que el secreto no estaba en la fuerza, sino en el pulso, en el respeto por el nivel y la plomada. Con los años, dejé de ser el peón y me convertí en Roberto, el maestro de obras. Mi nombre se hizo conocido en los barrios obreros. La gente sabía que si Vargas levantaba una pared, esa pared no se caería. Jamás. Mi trabajo era mi orgullo. El olor a cemento fresco era para mí el perfume del progreso, de la honestidad. Construí docenas de casas para otras familias, puse los cimientos de pequeños negocios, remendé las heridas de edificios viejos. Cada obra terminada era un testimonio de que un hombre puede construir su propio valor con sus manos, aunque estén cubiertas de polvo y heridas. Mis manos se volvieron mi firma, mi carta de presentación. Fue en una de esas construcciones donde conocí a Elena. Ella servía almuerzos en una pequeña fonda a la que íbamos los trabajadores. Mientras otros hombres le decían piropos burdos, yo solo la miraba. Tenía una fuerza serena en los ojos, una bondad que no era común en ese ambiente tan rudo. Un día me atreví a hablarle. Ella no vio mis manos agrietadas ni mi ropa sucia de cal. Vio al hombre que había detrás, y con una sonrisa me dijo que las manos que construyen son sagradas. En ese momento supe que había encontrado el cimiento más importante de mi vida, el que ni el tiempo ni las tormentas podrían derribar. Nos casamos en la pequeña iglesia de nuestro barrio, sin lujos, sin fiesta, solo con la bendición de un cura y el testimonio de un par de amigos del andamio. Nuestra luna de miel fue sentarnos en un parque a comer un helado y soñar despiertos. No soñábamos con viajes ni con joyas. Nuestro único y gran anhelo era tener un pedazo de tierra, un lugar que pudiéramos llamar nuestro. Empezamos a ahorrar cada centavo, remendando la ropa, comiendo lo más barato, con la vista fija en ese objetivo. Elena era mi socia, mi aliada, mi maestra de obras en el proyecto de construir una vida juntos. Ella era el alma que le daría calor a los ladrillos. Años después, con un fajo de billetes arrugados que guardábamos en una lata de galletas, compramos un pequeño terreno en las afueras. Era un pedazo de tierra polvoriento que nadie quería, lejos de todo. Pero para nosotros era el paraíso. Recuerdo el día que firmamos los papeles. Fuimos directos al terreno y con una rama dibujé en el suelo el contorno de nuestra futura casa. Elena lloró de emoción. No estábamos comprando tierra, estábamos comprando un futuro. Estábamos plantando la semilla de nuestro hogar y sabíamos que la regaríamos con nuestro propio esfuerzo hasta verla florecer, sin deberle nada a nadie. Y así empezamos a construir. Yo trabajaba de día en mis obras y al atardecer y los fines de semana trabajaba en la nuestra. Elena, mi valiente compañera, estaba a mi lado. Me pasaba los ladrillos, preparaba la mezcla, me alcanzaba un vaso de agua fresca con limón. Cada pared que se levantaba guardaba nuestras conversaciones, nuestras risas, el sonido de la radio vieja que nos acompañaba. Esa casa no fue construida por un albañil, fue construida por el amor de dos personas que creían en el poder de la unión. Fue un trabajo lento, agotador, pero cada ladrillo puesto era un paso más cerca de nuestro sueño, un hogar forjado a pulso.
Entonces llegó Mateo, y la casa, que hasta ese momento solo había sido paredes y un techo, se convirtió en un verdadero hogar. Su llanto y luego su risa llenaron cada rincón de un sonido nuevo, el sonido de la vida. Mi propósito cambió. Ya no trabajaba solo para nosotros. Cada gota de sudor era para él, para que su futuro fuera diferente al mío. Quería que sus manos estuvieran siempre limpias, que sus libros fueran su única herramienta. Elena y yo nos prometimos que nuestro hijo iría a la universidad, que tendría las oportunidades que a nosotros nos fueron negadas. Él era nuestro mejor proyecto, nuestra obra maestra. Los años pasaron y mi cuerpo resentía el esfuerzo. Llegaba a casa molido, con la espalda gritando de dolor, pero la visión de Mateo creciendo sano y fuerte borraba cualquier pena. Aunque el dinero escaseaba, nunca le faltó nada. Recuerdo las noches en que Elena y yo contábamos las monedas para ver si alcanzaba para sus zapatos nuevos o para una excursión del colegio. Siempre alcanzaba, aunque eso significara que nosotros comiéramos arroz solo durante una semana. Queríamos que entendiera el valor del trabajo, pero sobre todo queríamos protegerlo de su dureza. Quizás ese fue nuestro error, protegerlo demasiado. El día que recibió la carta de aceptación de la universidad fue el más feliz y el más angustiante de nuestras vidas. La alegría era inmensa, pero el costo de la matrícula y los libros era una montaña que no sabíamos cómo escalar. Esa noche, sin decirle nada a Mateo, tomé mi caja de herramientas, no la caja del día a día, sino mi caja personal, con las plomadas de bronce heredadas de mi abuelo y los cinceles que yo mismo había forjado. Fui a una casa de empeño y las vendí. Sentí que me arrancaban un brazo, pero cuando volví a casa con el dinero, vi la cara de Elena y supe que había hecho lo correcto. Estaba cambiando mi pasado por su futuro, y lo logró. Se graduó con honores. Consiguió un puesto en una gran empresa. Usaba trajes elegantes y hablaba con palabras que yo apenas entendía. Elena y yo lo mirábamos con un orgullo que no nos cabía en el pecho. Nuestro sacrificio había valido la pena. Nuestro hijo era un señor, un hombre de bien, respetado. Habíamos construido para él una vida sin andamios, sin el olor a cal, sin el peso del cemento. Creímos que le habíamos dado el mejor de los regalos, la mejor herencia. Nunca imaginamos que, al alejarlo del polvo, también lo habíamos alejado de la tierra, de sus raíces, de nosotros, el principio del fin, aunque entonces no lo sabía. Comenzó cuando mi Elena enfermó. Fue una enfermedad lenta, cruel, que se fue robando su luz poco a poco. Al comienzo, Mateo venía a verla a diario. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano, pero a medida que su carrera despegaba y su tiempo se llenaba de reuniones importantes, sus visitas se hicieron más cortas, más mecánicas. Yo me decía a mí mismo que era un hombre ocupado, que tenía responsabilidades, pero en el silencio de la noche, mientras velaba el sueño intranquilo de mi esposa, sentía nacer una pequeña semilla de frío en mi pecho. Elena lo notaba, lo veía en sus ojos tristes, pero nunca dijo una palabra para no herirme. Cuando Elena se fue, la casa se quedó sin alma. El silencio era tan grande que me aturdía. En el funeral vi a Mateo llorar, pero sus lágrimas parecían distantes, como las de un compromiso social. Después, la soledad se me vino encima como una losa de concreto. Él me prometió que no me dejaría solo, pero su compañía se convirtió en una llamada telefónica los domingos y una visita quincenal, siempre con prisa. El calor de la familia, ese que se siente sin necesidad de palabras, se estaba convirtiendo en una obligación, en un trámite en su agenda. Yo era un punto más en su lista de tareas pendientes, y eso dolía de una forma sorda y constante. Un año después, apareció Sofía. Al principio, debo admitirlo, sentí una punzada de alegría por mi hijo. Parecía feliz. Sofía era una mujer elegante, con una sonrisa perfectamente estudiada y una ambición que se le notaba en la mirada. La primera vez que vino a casa, la vi recorrer cada rincón con sus ojos fríos y calculadores. No miraba nuestro hogar, el nido que Elena y yo habíamos construido con tanto amor, como un santuario familiar. Lo miraba como un tasador de propiedades, como un problema a resolver, una antigüedad que no encajaba en sus planes de futuro. Sentí un escalofrío,
una premonición que intenté ignorar por el bien de mi hijo. Su primer movimiento fue sutil, pero directo al corazón. Decidió modernizar la casa. Con la excusa de que eran cosas viejas y pasadas de moda, empezó a guardar en cajas los pequeños tesoros de Elena, sus manteles bordados, sus adornos de porcelana, las fotografías de nuestros primeros años. Cada objeto que desaparecía de la vista era un pedazo de mi esposa que estaban borrando. Protesté con suavidad, con la voz ahogada. Son los recuerdos de tu madre, hijo. Mateo, evitando mi mirada, simplemente respondió: déjala, papá, ella sabe de estas cosas. Y yo, por no causar problemas, me convertí en cómplice del borrado de mi propia historia. Fue entonces cuando empecé a sentirme como una reliquia vergonzosa. Cuando sus amigos importantes, gente de traje y risa sonora, venían a cenar, Mateo me apartaba con una falsa familiaridad. Papá, por favor, me susurraba. Esta noche no cuentes tus historias de la construcción, ¿sí? Es que ellos son diferentes. Mis manos callosas, las mismas que le dieron de comer y pagaron su universidad, ahora debían permanecer ocultas. Mi vida de trabajo y esfuerzo se había convertido en un secreto de familia, en una anécdota bochornosa que debía ser censurada para no manchar la imagen de éxito que ellos querían proyectar a toda costa. Poco después tomaron la decisión de mudarse conmigo. Me lo presentaron como un acto de generosidad para que yo no estuviera solo. La verdad, la descubrí más tarde, era que les convenía económicamente para ahorrar mientras buscaban su apartamento de 1900 lujo. Sin ninguna consideración, se instalaron en mi dormitorio, el cuarto matrimonial que había compartido con Elena. A mí me trasladaron al antiguo cuarto de Mateo, un espacio pequeño y sin apenas luz. De la noche a la mañana, pasé de ser el dueño y señor de mi casa a convertirme en un inquilino arrimado, un estorbo tolerado en su propio hogar. Las cenas se convirtieron en mi calvario diario. Se sentaban a la mesa y la conversación fluía entre ellos, un torrente de nombres que no conocía, de lugares a los que nunca iría, de negocios que no entendía. Hablaban de todo menos de mí. Jamás un «¿Cómo estás, papá? ¿Qué hiciste hoy?». Yo me limitaba a comer en silencio, a pasarles la sal, mientras ellos tejían su mundo a mi alrededor, ignorándome por completo. Me volví invisible. Era una presencia física en la mesa, pero mi espíritu, mi persona, había dejado de existir para ellos. El sonido de sus cubiertos era el sonido de mi soledad. Luego, vinieron las humillaciones más directas. Empezaron a organizar cenas para sus amigos en casa. La primera vez, Sofía se me acercó con una dulzura venenosa. «Roberto, esta noche habrá mucho ruido, gente que no conoces. ¿No estarías más cómodo cenando en tu cuarto, tranquilo, viendo la tele?». Me lo dijo como si me hiciera un favor. Cansado de sentirme un extraño, acepté. Ese fue mi error. Se convirtió en la norma. Mientras ellos reían y brindaban en mi salón, yo comía solo en mi pequeño cuarto, desterrado dentro de las mismas paredes que yo había levantado. Las pequeñas crueldades se multiplicaron, como una plaga silenciosa. Sofía insistía en que mi vajilla era vieja y me servía en un plato distinto, desparejado. Lavaba mi ropa aparte, como si tuviera una enfermedad contagiosa. A menudo se quejaba del olor aguardado y abría las ventanas de par en pleno invierno, sin importarle que yo, con mis huesos viejos, sintiera el frío calarme hasta el alma. Eran pinchazos de alfiler, sí, pero miles de pinchazos diarios terminan por desangrar a un hombre. Me estaban quitando la dignidad a pellizcos, poco a poco, con una crueldad metódica y calculada. Mis viejos amigos, mis compadres de toda la vida, dejaron de venir. Cuando alguno se atrevía a aparecer para tomar un café, Sofía los recibía con una cortesía tan gélida que congelaba el ambiente. Mis amigos no eran tontos. Notaban el desprecio en su mirada, la tensión en el aire. Se sentían incómodos y, por respeto a mí, dejaron de visitarme para no causarme más problemas. Así mi hijo y su mujer terminaron de construir un muro a mi alrededor, aislándome del único mundo que todavía me era propio, cortando los últimos lazos que me unían a quien yo era. Perdí la voz. Dejé de opinar, de contar mis cosas.
¿Para qué? Cualquier comentario que hacía era recibido con un condescendiente «Usted de esto no entiende, suegro», por parte de ella, o un «Papá, los tiempos han cambiado», de mi hijo. Me hicieron creer que mi experiencia, mi sabiduría de anciano, no valía nada, que mis 70 años de vida eran un libro obsoleto que ya nadie quería leer. El hombre cuya palabra había sido ley en la obra, el maestro respetado por todos, se había convertido en una figura muda y decorativa en su propia sala. Mi modesta pensión se convirtió en un arma que usaban contra mí. A menudo suspiraban en voz alta sobre las facturas, sobre lo caro que estaba todo. Una tarde, Sofía, con una sonrisa afilada, bromeó, diciendo que mi pensión apenas alcanzaba para pagar la comida que yo mismo consumía. Me hicieron sentir como una carga, como un parásito que vivía a costa de su generosidad. Se habían olvidado convenientemente de los años de sudor, de los sacrificios, de mis herramientas vendidas, de todo lo que les había dado para que ellos pudieran disfrutar de su próspera vida. El día de mi cumpleaños número 73, la indiferencia alcanzó su punto máximo. Albergaba una pequeña y tonta esperanza de que se acordaran. Esperé todo el día. Llegaron a casa tarde, discutiendo acaloradamente sobre un negocio fallido. Pasaron por mi lado sin siquiera mirarme. No hubo un feliz día, no hubo nada. Me retiré a mi cuarto y me comí a solas un pequeño pastelito que mi cuñada me había traído por la tarde. Las lágrimas se me mezclaron con el dulce. En ese momento entendí que ya no era nada para ellos, ni siquiera un recuerdo. La idea de vender la casa la lanzó Sofía una noche, como quien no quiere la cosa. Este barrio ya no es lo que era, y esta casa es tan grande y vieja. Nos da mucho trabajo, dijo mirando de reojo a Mateo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Busqué la mirada de mi hijo, pero él la clavó en su plato, incapaz de enfrentarme. En su cobardía, entendí que la idea no era nueva para él. Era un plan que ya habían discutido, un veredicto que habían decidido a mis espaldas. La casa, el último bastión de mis recuerdos con Elena, estaba en peligro. Hice un último y desesperado intento. Esperé a que Sofía saliera y hablé con Mateo. De hombre a hombre, o eso creía yo. Le supliqué. Le hablé de su madre, de nuestras manos mezclando el cemento, de sus primeros pasos en ese mismo suelo. Hijo, esta casa es tu historia. Es el único tesoro que tus padres pudieron darte, un tesoro hecho de amor y sacrificio. No puedes venderla. Él se retorcía, incómodo, atrapado entre la lealtad a su esposa y un vestigio de conciencia. Pero la ambición ya había ganado la batalla en su débil corazón. Al ver mi rotunda negativa, Sofía abandonó cualquier máscara de amabilidad. Su voz se volvió dura como el acero. La casa está a nombre de Mateo, legalmente es suya. Es su vida, su futuro. Usted ya vivió la suya, no tiene derecho a frenar la nuestra. Me espetó un día, con un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Dejé de ser su suegro para convertirme oficialmente en su enemigo, en el viejo obstáculo que se interponía entre ella y el apartamento de lujo con el que soñaba. La guerra había sido declarada abiertamente. La tensión en 1900. La casa se podía cortar con un cuchillo. Ellos ya habían elegido el apartamento en el distrito de lujo y necesitaban el dinero de la venta con urgencia. Cada día la presión aumentaba. Dejaban catálogos de inmobiliarias sobre la mesa, hablaban por teléfono con agentes delante de mí. Me sentía acorralado, como un animal viejo en una trampa. Sabía que el final estaba cerca, que la demolición era inminente, pero no imaginé que, para construir su nuevo futuro, primero necesitarían demoler por completo mi corazón y mi dignidad como ser humano. Y entonces llegó el día de la discusión final. Les comuniqué que me oponía, que no firmaría nada, que tendrían que pasar por encima de mi cadáver. Fue cuando Sofía explotó. Su rostro se descompuso por la ira y me gritó con todo su veneno. «Ya cállese de una vez, viejo inútil. Usted no aporta nada. Es solo una carga, un estorbo en nuestra vida». El aire se quedó sin oxígeno. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo. Busqué en sus ojos una defensa, una chispa de amor filial, pero solo encontré un vacío helado. Bajó la vista y sentenció: «Papá, Sofía tiene razón.
Es nuestro futuro. Tienes que irte. Sentado en esa banca helada, con la humillación como una manta áspera sobre los hombros, por un momento quise que la tierra me tragara. Quise desaparecer, convertirme en polvo como el cemento que trabajé toda mi vida. Pero entonces, el recuerdo de Elena vino a mí, claro y firme como una viga maestra. Recordé la promesa que nos hicimos, el secreto que habíamos jurado guardar. Aquella fortuna no era un arma para la venganza, sino un escudo moral, una última lección de vida que guardábamos con celo. Y en ese instante, en medio del dolor más profundo, supe que el momento de usar ese escudo había llegado. No por odio, sino por una necesidad desesperada de justicia. Todo comenzó hace 30 años. Yo era un maestro de obras respetado y mi pequeña empresa fue contratada para un trabajo en la construcción más importante de la ciudad, el ala nueva del Gran Hotel Emperador. Era el edificio más lujoso, el símbolo del poder y la riqueza. Para mí, un simple albañil de barrio, trabajar allí era la cumbre de mi carrera. Me sentía orgulloso de que mis manos, acostumbradas a levantar casas humildes, fueran a poner ladrillos en un palacio tan imponente. Cada día llegaba a la obra con un respeto casi religioso, consciente de que estaba participando en algo histórico. Allí conocí a don Alfredo, el dueño. No era como los otros ricos. Era un hombre solitario, excéntrico, cuya única familia era ese hotel. No tenía herederos y su vida entera giraba en torno a la perfección de su obra. En lugar de quedarse en una oficina con aire acondicionado, caminaba por la construcción todos los días. Hablaba con los obreros, preguntaba por los materiales, se interesaba por los detalles, respetaba el trabajo manual, porque entendía que su imperio de lujo se sostenía sobre la fuerza y la habilidad de hombres como yo. Me miraba con una curiosidad particular, como si reconociera algo en mí. Un martes por la mañana la tragedia rozó la obra. Un fallo en una de las grúas provocó el colapso de una parte del andamiaje. Fue un estruendo terrible, seguido de una nube de polvo y gritos. El caos fue total. Don Alfredo estaba cerca de mí revisando un plano. Vi, en una fracción de segundo, cómo una viga de acero se desprendía y caía directamente hacia él. No lo pensé. Mi cuerpo reaccionó con el instinto de años de trabajo en peligro. Grité su nombre y lo empujé con toda mi fuerza, cayendo yo al suelo y recibiendo parte del impacto de los escombros en mi pierna. El accidente me dejó una cojera que me acompañaría de por vida, pero a don Alfredo no le pasó ni un rasguño. Cuando el polvo se asentó, me vio en el suelo, herido, y su rostro, normalmente impasible, mostró una emoción que nunca antes le había visto. Se arrodilló a mi lado, un millonario entre los escombros, y me tomó la mano. En ese momento se forjó un lazo entre nosotros que iba más allá de las clases sociales. El hombre que lo tenía todo se dio cuenta de que su vida había sido salvada por un albañil que no tenía nada más que su instinto y su valor. En los días siguientes, mientras me recuperaba, don Alfredo intentó recompensarme. Me ofreció dinero, una casa en un barrio elegante, pagarme una renta de por vida. Rechacé todo. Don Alfredo, le dije desde mi cama de hospital, yo no salvé a un millonario, salvé a un hombre. Lo hice porque era lo correcto, es la ley de la obra. Nos cuidamos los unos a los otros. Mi negativa, mi incapacidad para ponerle precio a mi acción, lo descolocó y lo fascinó a la vez. Vio en mí una integridad que él, rodeado de gente que solo buscaba su dinero, creía extinta. Unos meses después, ya muy enfermo y sin herederos que quisieran continuar su legado, me mandó llamar a su oficina. Allí, junto a su abogado de máxima confianza, don Ramiro, me reveló su decisión. Me legaría en secreto la mayoría de las acciones del Gran Hotel Emperador. Quería que su hijo de ladrillo y mármol quedara en manos de un constructor, de alguien que entendiera que el verdadero valor de un edificio no está en el lujo, sino en la solidez de sus cimientos. Me convertí, en un papel firmado, en el dueño anónimo del edificio más emblemático de la ciudad. El pacto tenía condiciones estrictas. Mi identidad como propietario debía permanecer en el más absoluto secreto, conocida únicamente por el abogado y el director general del hotel, quien reportaría directamente a don Ramiro. La fortuna sería gestionada por un fideicomiso. Don Alfredo me dio una sola instrucción, mirándome fijamente. Roberto,
Este poder no es para que cambie su vida, es para que la proteja. Úselo solo cuando sea verdaderamente necesario. Úselo para construir algo más importante que las paredes, la justicia y la dignidad. Esa fue su última voluntad, su testamento moral. Esa noche llegué a casa y le conté todo a Elena. Le mostré los papeles. La mujer de mi vida no saltó de alegría. Al contrario, vi una profunda preocupación en sus ojos. Me tomó las manos, esas manos callosas que tanto amaba, y me dijo con su sabiduría sencilla: Roberto, este dinero es una prueba de fuego. Puede ser una bendición o un veneno que corrompa todo lo que amamos. Nuestro hijo Mateo es un buen muchacho, pero es joven. Quiero que aprenda a ganarse el pan con su propio esfuerzo, como tú. No quiero que el dinero fácil le robe el alma. Y juntos, esa noche, en nuestra humilde casita, tomamos la decisión más importante de nuestras vidas. Haríamos la promesa de nunca tocar esa fortuna, de seguir viviendo como siempre. El dinero del hotel sería un seguro, una red de seguridad para una catástrofe, pero sobre todo, sería un secreto, una lección de vida guardada bajo 7 llaves para el futuro. Queríamos que nuestro hijo forjara su propio destino, que aprendiera el orgullo de construir su vida desde cero. Temíamos que una riqueza que no se había ganado con sudor pudiera destruir sus valores. Durante 30 largos años cumplimos nuestra promesa. Viví una doble vida surrealista. De día era Roberto Vargas, el albañil que se ensuciaba las manos por un sueldo modesto. Pasaba por la puerta del Gran Hotel Emperador, veía entrar a los políticos y a los artistas y sabía que todo aquello era mío. Era un secreto que a veces pesaba, pero me mantenía humilde. Era mi pacto silencioso con mi amada Elena, un tributo a su visión de que la verdadera riqueza no se guarda en un banco, sino en la integridad del corazón. Era una prueba constante de mi lealtad a nuestros principios. Ahora, en este banco, entiendo la profecía de don Alfredo. El momento verdaderamente necesario ha llegado. La catástrofe no es económica, es espiritual. El alma de mi hijo, esa que Elena y yo quisimos proteger del veneno del dinero, ha sido envenenada por algo mucho peor: la ambición desmedida y la falta de gratitud. La lección que guardamos durante 3 décadas ya no puede esperar. No la usaré para destruirlo, porque un padre no destruye a su hijo. La usaré para enseñarle el verdadero significado de la palabra inútil y para reconstruir mi propia dignidad sobre los escombros de su traición. La decisión, una vez tomada, fue como un bálsamo para mi alma herida. El frío de la noche ya no me calaba, porque una nueva clase de fuego ardía en mi interior. Saqué del bolsillo un viejo teléfono móvil, de esos que solo sirven para llamar. No marqué el número de mi hijo, marqué el número que me había aprendido de memoria hacía 30 años y que nunca había usado. Del otro lado de la línea, una voz profesional contestó: «Despacho del licenciado Ramiro». Con la voz ronca, pero firme, dije: «Licenciado, habla Roberto Vargas, ha llegado el momento». Hubo un breve silencio y luego la voz cambió, cargada de un respeto profundo. «A sus órdenes, don Roberto. Lo hemos esperado. ¿Cuáles son sus instrucciones?». A la mañana siguiente no amanecí en un albergue. Un coche negro y discreto, sin lujos ostentosos, se detuvo frente a mi banco en la plaza, justo cuando salía el sol. Me llevó directamente a la entrada principal del Gran Hotel Emperador. El portero, un hombre uniformado que me había visto pasar cientos de veces como un viejo anónimo del barrio, se adelantó para impedirme el paso con un gesto de fastidio. Pero antes de que pudiera decir nada, el director general del hotel, un hombre elegante y de cabello cano, salió a recibirme, apartando al portero con una mirada. «Bienvenido a su casa, señor Vargas. Lo estábamos esperando». En ese instante todo cambió. Me condujeron a la suite presidencial, un lugar que yo solo había visto en planos, cubierto de polvo de obra. Las vistas de la ciudad eran impresionantes, pero mis ojos no se detuvieron en el lujo. Me reuní con el licenciado Ramiro y el director. No malgasté ni un segundo en hablar de mi dolor personal. Mi voz fue la del maestro de obras, clara y directa. «Este hotel se construyó con el sudor de gente humilde», les dije.
Es hora de que sus paredes devuelvan algo de esa dignidad a la ciudad. Y entonces les expuse mi plan. La creación inmediata de la Fundación Elena Vargas, en honor a la mujer que me enseñó el verdadero valor de la riqueza. Detallé mis dos objetivos principales, innegociables. Primero, un programa de becas completo para jóvenes de barrios obreros con talento, para que pudieran estudiar en las mejores universidades sin que el dinero fuera un impedimento. Becas que cubrirían desde los libros hasta el transporte, con una sola condición: realizar horas de voluntariado en sus comunidades para que nunca olvidaran de dónde venían. Segundo, la apertura de un comedor para ancianos desamparados, aquí mismo, en un ala del hotel. Un lugar con manteles limpios, comida de calidad y sobre todo un trato que les devolviera la dignidad que la sociedad les había quitado. La noticia de mis primeras órdenes corrió como la pólvora por los pasillos del hotel. Los camareros, las mucamas, el personal de cocina, todos se enteraron de que el misterioso nuevo dueño no era un magnate extranjero, sino un albañil, un compañero. Se generó una ola de orgullo y de lealtad que el dinero nunca podría comprar. Dejaron de verme con la distancia que se le tiene a un jefe y empezaron a verme con el respeto que se le tiene a un símbolo de justicia. Sin buscarla, en las sonrisas y los gestos de aquella gente trabajadora, comencé a encontrar una nueva familia, una familia elegida. En menos de 24 horas, la historia estalló en la prensa. Los titulares hablaban del filántropo fantasma del Gran Hotel Emperador. Los periodistas especulaban sobre mi identidad. ¿Era un millonario excéntrico que buscaba lavar su imagen? ¿Un heredero desconocido? A petición mía, mi nombre, Roberto Vargas, se mantuvo en el más estricto secreto. Quería que el foco no estuviera en mí, sino en la obra. Quería que la ciudad hablara de las becas y del comedor, no del hombre. Esta estrategia creó un aura de misterio y expectación que solo magnificó el impacto de cada anuncio. Mientras tanto, en la casa que ya no era mía, mi hijo y su esposa leyeron la noticia. Pero en sus corazones no nació la admiración, sino la codicia. Vieron en ese filántropo anónimo un boleto dorado, una oportunidad para escalar aún más alto en su mundo de apariencias. Tenían que conocerlo, adularlo, conseguir una tajada de esa inmensa fortuna. Empezaron a mover todos sus hilos, a llamar a sus contactos influyentes, desesperados por conseguir una invitación para el gran evento de gala que el hotel anunció para lanzar oficialmente la fundación. Su ambición era un caballo desbocado que galopaba ciegamente hacia su propio abismo. El plan ya está en marcha. La fundación está naciendo y la gala de presentación será el escenario donde revelaré mi identidad. Voy a enfrentar a mi hijo no con gritos ni reproches, sino con el peso abrumador de mis acciones, con el reflejo de todo lo que pudo haber sido. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas mi historia. Si tú tuvieras este secreto, ¿qué harías ahora? ¿Buscarías la venganza, el ojo por ojo, la humillación pública? ¿Intentarías perdonar lo imperdonable? ¿O harías como yo, que intento construir un palacio de esperanza sobre las ruinas de mi propio corazón? Su desesperación por codearse con la élite dio frutos. Después de muchas llamadas y favores pedidos, Mateo y Sofía consiguieron su invitación para la gala. La euforia los cegó. Se endeudaron para comprar la ropa más cara, un vestido deslumbrante para ella, un traje impecable para él. Soñaban con el momento en que estrecharían la mano del misterioso benefactor, imaginando las puertas que se les abrirían. Iban a la fiesta de sus vidas, al evento que los consagraría socialmente. Caminaron directo a la trampa, sonrientes y arrogantes, sin la más mínima sospecha de que el anfitrión de ese baile de máscaras era el viejo inútil al que habían arrojado a la calle. La noche de la gala, el gran salón del hotel brillaba con un lujo que yo jamás había imaginado. Estaba lleno de la gente más poderosa de la ciudad, y entre ellos vi a Mateo y a Sofía. Él, con un traje que seguramente no podía pagar. Ella, con un vestido resplandeciente y una sonrisa de cazadora buscando a su presa. Llegó el momento. El director subió al escenario y anunció al fundador. Todas las luces apuntaron a la entrada principal. Y entonces avancé yo, no con un smoking,
sino con mi ropa de trabajo limpia, la que usé toda mi vida. El murmullo en el salón se convirtió en un silencio sepulcral. Vi el rostro de mi hijo descomponerse, la incredulidad dando paso al pánico y a la vergüenza más absoluta. En ese instante, don Ramiro se les acercó y les susurró: «El señor Vargas les desea una buena noche y les informa que su antigua casa será el primer activo vendido para financiar la fundación». No pronuncié un discurso de venganza. Con voz clara, hablé de la dignidad del trabajo, del respeto que le debemos a nuestros mayores y del legado de mi esposa Elena, que creía que el amor era el único material de construcción que perdura. El aplauso fue ensordecedor. Para Mateo y Sofía fue el fin. No los destruyó mi odio, sino el espejo de su propia miseria moral, expuesta ante el mismo mundo que anhelaban conquistar. Perdieron la casa, su estatus, y lo más importante, se perdieron a sí mismos en el laberinto de su ambición. Mi vida, en cambio, encontró un nuevo propósito. Los jóvenes becados que me visitaban, los ancianos que me bendecían en el comedor, el personal del hotel que me saludaba con cariño, ellos se convirtieron en mi verdadera familia. Transformé mi dolor en un cimiento para la esperanza. Semanas después, estoy aquí, en el balcón de la suite presidencial. No miro el horizonte de la ciudad con arrogancia de dueño, sino que observo el patio de una escuela de barrio, recién remodelada con el dinero de la fundación. Escucho la risa de los niños que juegan durante el recreo, un sonido limpio y puro que sube hasta el cielo. Una sonrisa, mezcla de paz y melancolía, se dibuja en mi rostro. Levanto la vista, como si pudiera compartir este momento con mi Elena, como si pudiera decirle: misión cumplida, mi amor. He demostrado que el único palacio que importa es el que se construye con respeto, y el único legado que vale es el amor que se entrega. Si esta historia tocó tu alma, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si allá también hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad.